Gracias, Andy. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Crisis como una nueva oportunidad. Definitivamente, pues bueno, esta crisis viene a desafiarnos por completo con todo lo que ya teníamos planeado, estructurado, organizado. Viene a desafiarnos por completo y de un momento a otro nos movió por completo todo lo que ya teníamos establecido. Entonces, esta crisis nos está poniendo también un espejo de todo lo que previamente no estaba funcionando. Como seres humanos, como empresarios, como mundo, pues esta crisis viene a ponernos un espejo de todo aquello que no estaba funcionando. Esta crisis viene también a desafiarnos respecto a cualquier crisis, viene a hacerte crecer. Cualquier tipo de crisis personal, profesional, económica, viene a desafiarnos y lo que trae como consecuencia es el crecimiento de todos. Entonces, esta crisis, esta presentación, esta conferencia, no solamente es para las mujeres. Sí, hablo mucho acerca de las mujeres porque también ellas están enfrentando un tema importante ahora que están trabajando desde sus hogares. Pero también para los hombres hay información importante. Yo te invitaría a que si tú eres hombre te quedes porque también puedes aprender un poco más de ti, de respecto a lo que los seres humanos, qué es lo que genera en nosotros cualquier tipo de crisis. Ahora, el objetivo de esta conferencia es concientizar sobre la diferencia de género. La diferencia de género sigue existiendo. Tal vez ya no como años anteriores, pero todavía es un tema actual, es un tema que seguimos manifestando justo antes de que esta crisis llegara, justo una semana antes, pues bueno, es un tema que sigue causando controversia y que todavía no se resuelve del todo. Entonces, y esta conferencia justo habla, uno de los propósitos es concientizar sobre la existencia de la diferencia de género en casa y aparte aceptar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la existencia del machismo o de la diferencia de género. También tiene como propósito que las mujeres puedan introyectar, que puedan comprender y que puedan comenzar a crear las mismas posibilidades, los mismos derechos en casa, en el área profesional y sobre todo en el mundo. Ese es el propósito de esta conferencia. Ahora, esta conferencia no es del tipo feminista, no es tampoco para hablar mal de los hombres o tiene un tinte de rechazo hacia los hombres, no es del tipo. Todo lo contrario, el propósito de esta conferencia es que las mujeres puedan en casa, ahora con este tema de la crisis, que las mujeres en casa puedan comenzar a crear esta igualdad de género y que recuperen su poder. Que las mujeres noten de qué manera somos corresponsables en la diferencia de género y cuando puedan lograr mirar de qué manera yo también lo propicio, entonces es que podemos hacer algo para darle la vuelta, podemos hacer algo para que sea diferente. El propósito no es que tengamos más poder sobre los hombres. El propósito es que tengamos más poder sobre nosotras mismas. Ahora, una crisis es solamente un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en la que es apreciado o en la manera en la que es interpretado. Una crisis solamente es un cambio de circunstancias, punto. No es más que eso. Una crisis solamente es que las circunstancias alrededor, todo lo que ya estábamos acostumbrados, todo lo que ya estaba estructurado, pues de un momento a otro ya no es así. Ahora fíjate, ¿por qué al principio es difícil cualquier tipo de crisis? Porque nosotros estamos acostumbrados, los seres humanos, todos, hombres o mujeres, todos estamos acostumbrados a reaccionar, es lo que hacemos. Nuestra época pensante como seres humanos fue de los 0 a los 5 años. De los 0 a los 5 años es que comenzamos a ver el mundo, a aprender cómo vivir,
aprender cómo se sobrevive. De los 0 a los 5 años es que comenzamos a hacer redes neuronales. Y después de esa etapa de los 5 años, lo que nosotros hacemos es solamente reaccionar a lo que yo ya había aprendido. Entonces, de los 5 años hasta nuestra edad actual, lo que hacemos constantemente solamente es reaccionar, reaccionar, reaccionar. No siempre, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, es cuando entonces se abre nuestra parte cognitiva y cuando empiezan a abrir redes neuronales. Pero con lo que ya tenemos aprendido, entonces lo único que hacemos es reaccionar. Por ejemplo, te voy a pedir que contestes esta pregunta, que la contestes hacia adentro para ti y la contestes lo más rápido que puedas. Dime, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Ahora te quiero preguntar, ¿sumaste? O tal vez tú ya lo sabes. Solamente lo que hiciste fue reaccionar ante mi pregunta. Pero eso tú ya lo sabes. O sea, tú ya no te detuviste a hacer la suma. Entonces, es un ejemplo muy práctico, pero es un ejemplo de cómo los seres humanos lo que hacemos constantemente es reaccionar, reaccionar. Fíjate cómo cuando te subes a un elevador, alguien, buenos días, y sin voltear a ver la persona contestas, buenos días, alguien estornuda a lo lejos, salud. Tenemos un montón de reacciones que ya están dentro de nosotros. Entonces, al inicio de cualquier tipo de crisis, es difícil porque estamos acostumbrados a reaccionar. ¿Qué es lo que requiere de nosotros una crisis? Accionar, crear nuevas redes neuronales, crear soluciones. Ahora, ¿cómo lo haces? Si tú a tu cerebro le preguntas, ¿puedo hacerlo? Tu cerebro automáticamente te va a llevar a todos los miedos. ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Seré capaz? ¿Podré dar los resultados desde mi casa? ¿Podré manejar esta situación? ¿Y qué tal que no puedo? ¿Y qué tal que me despiden? ¿Y qué tal que un montón de creencias y un montón de condicionamientos, que todo eso viene del miedo? Más adelante te voy a hablar de eso. Más adelante te voy a hablar de creencias y de condicionamientos. Sin embargo, lo que requieres hacer es crear redes neuronales nuevas y entonces cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte, ¿puedo hacerlo? Cambiar la pregunta a ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Con estas nuevas circunstancias, con esta nueva forma de vivir, ahora ¿cómo lo hago? Y entonces tu cerebro va a empezar a pensar, va a empezar a investigar qué hago, cómo hago esto. Y fíjate si no, tal vez al principio de la crisis no tenías idea de cómo usar, cómo conectarte a la conferencia, ahora cómo poner el video, ahora la presentación, ahora no tenías tal vez, no estabas muy relacionado con este tipo de videoconferencias, pero fíjate cómo después de unos días aprendiste, creaste una nueva red neuronal. Lo único que requieres hacer es cambiar la pregunta, ¿cómo lo hago? Cuando tú puedas conectar con eso, vas a encontrar maneras de salir. Ahora, durante la crisis, cuando se está viviendo una crisis, es muy posible que sientas emociones como lo son la ansiedad, la incertidumbre, el descontrol, tristeza, depresión. Es completamente normal. Piénsalo. Piensa en alguna otra crisis que tú has vivido. Hablemos de una crisis personal, una crisis en tu adolescencia, una crisis financiera. Piensa en cualquier otro tipo de crisis, una crisis en tu matrimonio, piensa en cualquier tipo de crisis. Cuando estás viviendo algo completamente nuevo, este tipo de emociones son perfectamente normales. ¿Por qué? Porque pues así reacciona tu mente y así reacciona tu cuerpo ante algo que tú no conoces. O sea, imagínate que te mueven por completo todo lo que ya estaba estructurado. O sea, por supuesto que genera emociones como ansiedad, como depresión, como tristeza, como descontrol. Entonces, quiero que sepas que es completamente normal. Y de hecho, hay muchísimas técnicas que te pueden apoyar. Cuando te sientas vibrando en este tipo de emociones, hay muchísimas técnicas que te pueden apoyar. Desde conectarte con la naturaleza, meditar, por ejemplo, o a lo mejor cuando sí estás muy triste, lo que te puede apoyar es agarrar un libro y colorear, por ejemplo. Eso en tu cerebro crea una red neuronal como de alegría. Puedes tú investigar sobre muchas otras actividades que tú pudieras hacer cuando estés conectando con estas emociones.
Ahora, durante la crisis es normal que sientas esto, sin embargo, fíjate si no, después de vivir esa crisis emocional, personal, ¿no vino algo mejor para tu vida? Es que las crisis siempre tienen eso. Las crisis siempre traen un regalo como consecuencia. Las crisis en el camino te ayudan a crecer. Y al final, siempre viene algo mejor. Piénsalo. Tal vez cuando en alguna época de tu vida que te corrieron o te quedaste sin empleo, la pasaste fatal, estuviste buscando, lleno de ansiedad, de incertidumbre, pero después vino algo mejor, aprendiste algo de ello y te hiciste más fuerte ante esa situación y ahora tal vez ya no te asusta la idea de quedarte sin empleo. Entonces, toda crisis, cualquier tipo de crisis tiene tres cosas: una enseñanza, una fecha de caducidad y siempre tiene una solución. Si tú piensas en eso, entonces vas a poder vivir esta crisis con la mayor resiliencia posible. Ahora, esta crisis del COVID-19, pues bueno, vino a enfrentar a la mujer con un tema que estaba oculto y ahí estaba, que es ahora la mujer requiere trabajar desde su hogar. ¿En dónde? Pues en el hogar tiene otro tipo de obligaciones. Este tipo de obligaciones son parte de las creencias que yo te hablé anteriormente. Entonces, fíjate, viene este COVID-19, esta crisis, pues bueno, viene a enfrentar a la mujer ahora desde tu hogar, maneja todo lo que ya estaba supuesta a manejar y manéjalo bien. O sea, ¿qué significa? Ten la casa en orden, la comida lista, apoya a los niños con las tareas, apoya a los niños con la clase virtual, y aparte la conferencia, conectarme a tiempo, que los niños guarden silencio, que mi pareja no se le ocurra pasar detrás de la cámara, ¿no? O sea, situaciones incómodas que tal vez has vivido desde casa. Entonces, esta situación pues viene a enfrentar la violencia, la diferencia de género desde el hogar. Ahora, te voy a hablar sobre de dónde viene esta diferencia de género. Esta diferencia de género viene de muchísimos años atrás. Esto sabemos que no es un tema actual, no es un tema que apenas surgió. Esto lo venimos perpetuando de hace muchísimas generaciones. Entonces, yo no sé si tú lo sabías, pero por ejemplo, hace muchos años, literalmente, las mujeres se consideraban no aptas para tomar decisiones. Se consideraban no aptas para elegir nada. Y entonces era cuando los padres la vendían o buscaban acomodarla con la mejor familia, y literalmente las mujeres pues empezaron a tratarse como un objeto, o sea, como pues que literalmente éramos la propiedad de un hombre, en donde él, pues bueno, decidía por nosotras, decidía sobre nosotras, o sea, antes era tremendo. Apenas en 1956 es que comenzamos a votar. Y yo te voy a decir una cosa, 1956, piensa en el año. Yo te pido que hagas una pausa y mires el año. 1956. Yo te estoy hablando que esto de vender a las mujeres y de que no podían votar, no podían hablar, no podían expresarse, tal vez lo vivió tu abuela. O tal vez incluso lo vivió tu madre. 1956. No tiene tantos años. O sea, no tiene tantos años. Hay muchísimas mujeres vivas que vivieron en carne propia esto que yo te estoy platicando. ¿Hasta cuándo? Hasta que en Inglaterra un grupo de mujeres, cientos de mujeres salieron de su hogar y decidieron manifestarse con el propósito de recuperar su voz, de recuperar su libertad, de poder decidir sobre ellas mismas. Y entonces, fíjate, esto lo hemos perpetuado a través de la información genética. ¿Qué significa esto? La información genética es todo el ADN que nos compone, pero este ADN está compuesto de los genes de nuestros padres, de nuestros progenitores, pero también este ADN tiene información que ya es parte de este ADN, o sea, tiene información, literal, se llama información genética. ¿Y a qué me refiero? Que todas estas creencias que tenía tu padre y que tenía tu madre, a través de tu ADN, se lo heredaron.
Fíjate bien, esto se estudió hace algunos años con las arañas. Algunos científicos se dieron cuenta que cuando nacían las arañas ya sabían tejer y se preguntaron, ¿cómo es esto posible? O sea, se supondría que pues naces y se supone que no sabes nada y se supone que estás supuesto a aprender, pero las arañas ya sabían tejer. Entonces, aquí los científicos desarrollaron esta teoría que se llama la teoría de la información genética, que tenemos información ya en tu gen, que ya no puedes hacer nada al respecto, imagínate. Y luego esto se traslada a la memoria colectiva. ¿Qué es la memoria colectiva? Que cuando muchas personas vivimos bajo una misma cultura, bajo los mismos o similares modelos de educación, modelos familiares, entonces esta se convierte en una memoria, es decir, que toda la gente que nace en esta cultura nace con toda esta información. Es tremendo, es algo real, es algo científico, es como por ejemplo un pez, cuando nace, el pez ya sabe nacer, ya sabe nadar. Entonces lo mismo ocurre con nosotros. Entonces tenemos una memoria colectiva, tenemos una información genética en donde venimos arrastrando un montón de creencias respecto a las mujeres y respecto a los hombres. Ojo, como dije al principio, esto no significa que ellos son los malos, no. Simplemente que lo que todos hemos hecho es que cuando nacimos, la gente en nuestra cultura nos fue diciendo sus creencias. Y entonces llegó un momento, repito, de la edad de los 0 a los 5 años, que escuché esa creencia tantas veces de tantas personas que entonces lo adopté como una verdad absoluta. Lo adopté como algo que era irrefutable, algo que era incuestionable. O sea, imagínate, de los 0 a los 5 años, ¿cuáles son las creencias, los condicionamientos que más escuchaste a esa edad? Tal vez escuchaste cosas como los niños no lloran, los niños no pueden jugar con muñecas, escuchaste creencias como calladita te ves más bonita, sirve la mesa, que no se levante tu padre ni tu hermano, tú necesitas ponerle la mesa a ellos, un montón de condicionamientos que en el momento cuando un niño va desarrollándose, no se detiene a preguntar, ¿esta información de dónde viene? ¿De dónde sacaron esto? ¿Esta información es verídica? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ahora, ¿para qué creímos todo esto sin preguntar nada? Lo hicimos porque lo que todos los seres humanos buscamos en el fondo es sentirnos amados, es sabernos que pertenecemos a un lugar. Entonces, por supuesto que si esta creencia que me están diciendo me la dice la gente que se supone más me ama y la gente que yo más amo, pues lo voy a adoptar como una verdad absoluta, porque si yo cuestiono lo que me está diciendo mi madre, significa que también eso pone en duda si yo pertenezco a esta familia o si yo soy digna de su amor. Entonces, lo que todos los seres humanos hemos hecho, tanto hombres como mujeres, es que escuchamos cosas, ahora, no solo lo que escuchamos con palabras, sino también lo que vimos. De hecho, el lenguaje mayor entendido y el lenguaje universal y por donde más te comunicas es el lenguaje corporal. Entonces, hubo muchos condicionamientos que tú aprendiste, ni siquiera porque te lo dijeron, sino porque tú lo viste. Por ejemplo, que las mujeres no se defendían o que mamá que se quedaba en casa. Entonces, fíjate, estos condicionamientos, bueno, mujeres aprendimos condicionamientos diferentes a los de los hombres. Ojo, es justo lo que yo te decía al inicio, no se trata de echarle la culpa a los hombres por esta diferencia de género. No, ellos tienen otros condicionamientos. Ellos, por ejemplo, tienen condicionamientos como el que los hombres requieren mantener una familia. Y que los hombres lo que tienen que hacer es sostener a la familia y que depende solamente de ellos. Y que ellos requieren darle todo lo que necesitan. Y un hombre que no mantiene bien a su familia, pues entonces no es tan hombre. Entonces, son diferentes condicionamientos, diferentes a los de nosotras, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos es seguir estos condicionamientos con los ojos cerrados. De esta manera, nosotras somos corresponsables en la diferencia de género.
nosotras también lo creamos porque seguimos perpetuando este tipo de creencias de la manera más sutil y más inconsciente. Fíjate, no sé si has notado que hay cierto tipo de cosas que aunque ya también las mujeres pueden hacer, son mal vistas. Por ejemplo, no es lo mismo que un hombre sea infiel a que una mujer lo sea. Por ejemplo, es como más aceptado que un hombre sea infiel. Es incluso como más esperado a que un hombre sea infiel a que una mujer lo sea. O, por ejemplo, no es lo mismo que un hombre abandone a sus hijos a que una mujer lo haga. Es como socialmente es más aceptado que un hombre abandone a sus hijos. Y si una mujer lo hace, es tremendamente mal visto en la sociedad. Entonces, este tipo de condicionamientos y de creencias que seguimos creyendo, incluso pues entre nosotras mismas, o sea, vemos mal a una mujer que abandonó a sus hijos, por ejemplo, no logramos comprender el fondo de por qué lo hizo, ¿me explico? Entonces, este tipo de condicionamientos es lo que hemos perpetuado y es la manera en cómo hemos sido corresponsables en esta diferencia de género. Fíjate bien, cuando yo te digo que somos corresponsables, pues es un tema un tanto difícil de entender, porque tal vez tú digas, no, o sea, y yo también entiendo que hay veces que de verdad, o sea, por ejemplo, en todo lo que se trata de tema violencia, abuso sexual y tal, de verdad ahí hay momentos que, pues bueno, o sea, literalmente la mujer no tiene la fuerza física como para defenderse, algo así, ¿no? Posiblemente. Pero nosotras, como cultura, de alguna manera propiciamos que eso ocurra. Fíjate, yo te pido que te abras esta posibilidad. Yo no vengo a convencerte de que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Simplemente es otro punto de vista. Si nosotras pensamos que los únicos responsables de la diferencia de género son ellos, entonces no podemos hacer nada al respecto. O sea, estaríamos a expensas de a la hora que ellos quieran, de lo que ellos piensen, y entonces seríamos totalmente unas víctimas de ellos. Entonces, cuando yo te digo que somos corresponsables, que también nosotras lo perpetuamos, también nosotras lo creemos, etcétera, también tenemos al mismo tiempo que somos corresponsables, tenemos un poder enorme, el poder de transformarlo. Porque si yo también estoy haciendo algo para que esto ocurra, entonces quiere decir que yo también tengo la posibilidad de hacer algo diferente para pararlo. Nos da el poder de hacer algo al respecto. Entonces, fíjate, somos corresponsables en el fondo porque tenemos miedo de hacernos 100% cargo de mí. Habemos muchísimas mujeres que ya logramos hacernos 100% cargo de nosotras. Pues algunas en situaciones diferentes, o sea, hubo algunas de nosotras que la vida misma te fue empujando a que no hay de otra, ¿no? Pero también habemos otras que fue por elección, o también habemos otras que fue por llevar la contra estos condicionamientos, pero en el fondo la gran mayoría de las mujeres mexicanas y la gran mayoría les da miedo hacerse 100% cargo de sí mismas. Es completamente normal. Si tú tienes miedo de hacerte 100% cargo de ti misma, quiero que sepas que es completamente normal. Viene desde de tu información genética. O sea, nuestras abuelitas, no sé cómo tú lo has vivido, pero personalmente cuando yo comencé a trabajar, pues digamos que a mi abuelita no le encantó la idea. Entonces yo no sé cómo tú has vivido este tipo de cosas, pero imagínate, viene en tu información genética que tus mujeres, las mujeres de tu árbol genealógico pasadas, para ellas no es posible que una mujer trabaje. Entonces, en el fondo tenemos miedo de hacernos 100% cargos de nosotras. Entonces, por eso tenemos a los hombres, como si algo sale mal, o si no soy exitosa, o si algo pasa, pues bueno, ahí está él. Y por ejemplo, sutilmente también hay otro condicionamiento en donde cuando una pareja vive juntos y la mujer trabaja, hay un condicionamiento que es como que pareciera que la mujer le está echando la mano a él. ¿Sí me explico? Y no es así. No es así. Ahorita te voy a hablar de qué tan importante es que la mujer pueda realizarse profesionalmente. Fíjate bien, las creencias que seguimos promoviendo son creencias como que hay ciertos trabajos que solo le corresponden a ellos,
También, por ejemplo, uno de los condicionamientos que tenemos es que sentimos culpa de trabajar. Y las que tenemos hijos, de dejar a los niños con mi mamá o con alguna de mis tías o con etcétera. ¿Y de dónde viene esta culpa? De que pensamos que es un condicionamiento de no es una buena madre porque no le dedica tanto tiempo a sus hijos. Mentira, es un condicionamiento. Yo te pido que te cuestiones todo lo que tú has creído ciegamente, te pido que te cuestiones ¿de dónde salió esa información? ¿Quién lo dijo? Y sobre todo cuestiónate, ¿es vigente? O sea, ¿todavía me funciona? ¿Es una conducta funcional a mi vida? O tal vez lo único que está haciendo es atrasar mi realización como persona. Y pues también viene de la educación. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo educamos a nuestros sobrinos? Desde cosas insignificantes, pero que todavía ocurren. Por ejemplo, pues ya sabes, el clásico baby shower, ¿no? Que si es niña, todo de rosita, si es niño, todo azul. O por ejemplo, que si mi hijo, mi sobrino agarra una muñeca, que pues le digo que no, que los hombres no juegan con eso. O que las mujeres, por ejemplo, tal vez alguna de tus hijas o sobrinas, tal vez te dijeron que ellas querían ser pilotos de coches de carrera. Y entonces o sea, fíjate cómo tal vez no lo dices, pero para adentro es, ¿qué? No, eso no. O sea, hay otras cosas. Tú pudieras ser mejor en otras profesiones. Entonces, somos corresponsables por todos estos condicionamientos que creemos y que seguimos perpetuando. Ahora, esta situación del COVID, pues, nos sitúa trabajando desde el hogar y nos pone en un espejo muy grande respecto a todas las obligaciones y mi realización profesional. Entonces, esta situación, en lo personal, lo que yo veo es, nos está dando un regalo enorme de poder parar con la diferencia de género y poder pararlo desde adentro, mirándome yo como un ser humano antes que ser mujer, porque eso es lo que yo soy. Antes de ser mujer, antes de ser mamá, antes de ser pareja, antes de ser hija, lo que yo soy es un ser humano. Y como todos los seres humanos, lo que requerimos buscar es nuestra plenitud, nuestra realización en todos los sentidos. Fíjate bien, los seres humanos tenemos 4 áreas que son muy importantes, porque estas 4 áreas es lo que... son las 4 áreas que te puede dar plenitud en tu vida. Imagínate, te voy a pedir que lo imagines, que tú estás aquí en medio. Tú, tal vez lo has escuchado en muchos libros de apoyo, de autoestima y tal, pero es que es una realidad. Tú estás en el centro, porque tú, antes de ser madre y tal, tú eres lo más importante. Entonces, tú estás en el centro. Imagínate que abajo de ti hay una esfera, que es la esfera de la salud. Arriba de ti hay una esfera que es la esfera de la vocación y la profesión. Así se llama, vocación y profesión. Del lado derecho tienes la esfera de la vida familiar. Y del lado izquierdo tienes la esfera de la vida social. Estas 4 áreas son las áreas más importantes para que todo el ser humano se pueda sentir pleno. Estas 2 esferas, la esfera de la salud y arriba la esfera de la vocación y la profesión, estas 2 esferas es lo que le da equilibrio a tu vida. Es bien sabido, muy conocido, que si no tienes salud, no hay nada. Es una realidad. Entonces, la salud es la esfera que te da soporte, que te ayuda a levantarte, a respirar. Y la esfera de arriba es la esfera de la vocación y la profesión. Esto le da equilibrio a tu vida. Si tú no tienes eso, entonces no puedes vivir tu vida en plenitud. Imagínate. Imagínate que tú tienes tu vida familiar increíble y que tienes la vida social padrísima. Pero si tú no tienes la parte del equilibrio, que es la salud y la esfera del trabajo y la realización profesional, literalmente no tienes cómo sostener, no tienes cómo mantener la esfera de la familia y la esfera de la vida social. Ahora, vámonos al otro lugar. Imagínate que solo tienes la esfera de la salud y la esfera de la profesión, son las únicas que tienes en plenitud. Y las otras, la esfera de la vida social y de la vida familiar, son las que te faltan. Si solo tienes salud y trabajo,
Entonces comienzas a perderle sentido a la vida, porque la vida familiar y la vida social es lo que le da sentido a tu vida, es lo que te inspira a echarle ganas, es lo que te inspira a cuidar tu salud, es lo que te inspira a levantarte. Las 4 esferas son importantes. Entonces, imagínate lo que está pasando ahorita, que en la casa tengo la vida familiar y la de la profesión en el mismo lugar y ambas requiero tenerlas en concordancia. Imagínatelo, tal vez lo fuerte y lo duro que está haciendo para ti. Entonces, fíjate, ¿cómo solucionarlo? Número 1, requieres mirarte como un ser humano antes que como mujer y antes que como mamá y antes que como pareja. Y esto que te estoy diciendo puede ser muy fuerte porque va en contra de un condicionamiento que tenemos. Hay muchas mujeres que dicen, no, yo primero soy mamá y primero están mis hijos. Y entonces, por ejemplo, es un condicionamiento que me gustaría cuestionarte. ¿Es vigente? ¿Es funcional? ¿Para quién? Piénsalo. Si tú toda la vida, solo te dedicas a tus hijos y nada más, cuando tus hijos crezcan, piénsalo. Si tú no creaste nada para ti, no creaste un patrimonio, no creaste economía que te apoye en tu vejez, o sea, no creaste algo estable económicamente para tu vejez, entonces, de grande, tus hijos no van a poder vivir una vida plena. Entonces, tal vez no es tan funcional como nos enseñaron. Yo te pido que te mires como ser humano. Y como ser humano requiere tener tus 4 áreas en plenitud. Ahora, ¿cómo vamos a crear que tengamos los mismos derechos? Radica en el derecho de merecer. Y aquí viene otro condicionamiento muy fuerte, que los seres humanos piensan que el amor, el reconocimiento, el merecer, me lo tengo que ganar. Es decir, que tengo que hacer algo muy grande y que tengo que hacer algo muy bueno para que alguien me reconozca. Que tengo que hacer algo increíble para merecer los aplausos, para sentirme amada, etcétera. Y yo te pido que te cuestiones, ¿será verdad? ¿Por qué? Fíjate, te pido que te vayas al vientre materno. Cuando tú estabas dentro del vientre materno. Dentro del vientre materno, ahí, por ejemplo, no tenías que hacer nada y lo tenías todo. Tenías cuidado, tenías amor, tenías conocimiento, reconocimiento, inspiración, placer. Lo tenías todo. O sea, no tenías que hacer nada, no tenías que ni siquiera pedirlo. Ya lo tenías. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estar adentro del vientre materno a cuando sales? O sea, ¿quién dijo que cuando sales, ahí sí ya te tienes que ganar las cosas? Tú mereces ser amado, ser reconocido. Tú lo mereces, pero ojo, no de afuera hacia adentro. O sea, no es como que alguien me lo deba de dar. Es que viene de adentro hacia afuera. Tú lo mereces solo por el hecho de existir. Solo por eso mereces las mismas posibilidades, mereces los mismos sueldos, mereces la misma voz y el mismo voto en el mismo porcentaje que cualquier otro ser humano. Punto. Se acabó. Entonces, esto es cómo se va a manifestar. Viene de adentro hacia afuera. Requieres tú creerlo hacia adentro. Si tú adentro sigues pensando que tú tienes que hacer algo muy grande para que te reconozcan, etcétera, entonces afuera se va a manifestar eso. Ahora, no solamente, ojo, yo te pido que seas paciente porque no ocurre de la noche a la mañana. Tú requieres comenzar a introyectarlo. Imagínate, te estoy pidiendo que sueltes creencias que has perpetuado durante 20, 30, 40 años de tu vida y que así le cambies el chip. Está cabrón, es tremendo, es un proceso en donde tú requieres ser paciente. Ahora, fíjate, ¿cómo? Tal vez tú, ahora que estás en casa, tú lo estás escuchando y dices, claro, ¿no? O sea, tal vez te está cayendo el 20 de algunas cosas, tal vez otras te están haciendo sentido, o tal vez te está haciendo un cortocircuito en tu cabeza. Y ahora dices, bueno, ok, estoy trabajando desde casa y ya entendí que requiero realizarme como persona, ahora, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo hago? Porque también mi pareja tiene sus propios condicionamientos. Yo he educado a mis hijos perpetuando estos condicionamientos. Ahora, ¿cómo lo hago? Fíjate, número 1, comenzar a promover
comenzar a promover la educación en libertad. Soltar estos condicionamientos que ya no son vigentes. Soltar todo lo que yo creía como una realidad y volver a cuestionar, ¿será cierto? Sobre todo, ¿me funciona? Y tal vez dejar de perpetuar esos condicionamientos y comenzar a educar en libertad. Ahora, la palabra libertad a veces da miedo, sobre todo cuando se trata de educar. Porque digo, ¿cómo voy a educar a mis hijos en libertad? O sea, ellos requieren aprender que hay límites. Correcto. Sí, requieren haber límites, pero educar en libertad no significa que entonces no hay límites. Educar en libertad significa que cada uno de tu familia tiene la libertad de decidir. Y de lo que decida hay una consecuencia. Entonces, fíjate, no significa que cada quien puede hacer lo que quiera. No, es tú decides algo y hay una consecuencia de ello. Entonces, por ejemplo, si en tu hogar tú requieres levantarte a las 7 de la mañana para bañarte, prepararte el desayuno, porque tú a las 9 tú ya requieres estar en una conferencia, resolviendo correos, etcétera. Entonces, por ejemplo, no es que yo me voy a desgastar levantándolos a todos, desayunando, porque yo soy la que debe de tener el desayuno listo, No, esto es lo mío. O sea, así yo me resuelvo y así yo voy a buscar que todas mis áreas estén en concordancia. Yo ya tengo este plan. Pero si mi hijo o mi pareja decidió desvelarse porque postergó sus actividades del día, las postergó hasta en la noche y durmió tarde y no se levantó a la hora que yo tenía lista el desayuno, pues entonces hay una consecuencia de eso. Tú eres libre de decidir a qué hora resuelves tus asuntos, a qué hora duermes y a qué hora te levantas. Y hay una consecuencia de eso. ¿Me explico? Entonces, es poder educar en libertad. Ojo, es estipularlo, que siempre hay una consecuencia. Ahora, la libertad con consecuencia siempre da un resultado muy bonito, que es la verdadera responsabilidad. Hay mucha gente que le tiene pavor a la responsabilidad, pero la verdadera responsabilidad solamente es asumir que de todo lo que yo decido y elijo hay una consecuencia. Entonces imagínate, tú pudieras educar a tus hijos que de todo lo que deciden tienen una consecuencia de eso. Poderlos enseñar desde ahorita, no son castigos. El castigo es algo que hiciste mal, que viene de un condicionamiento mío y te voy a castigar. Y normalmente los castigos es con algo que no tiene nada que ver con lo que hizo. No hiciste la tarea, pues ahora no ves la tele. Tal vez no tenía nada que ver. La consecuencia siempre tiene que ver con la elección que tomó. Ahora, lo vas a estipular en tu hogar. Ojo, estipular no es imponerlo, no es como ya estoy aprendiendo esto, ahora voy a llegar y lo voy a imponer, voy a poner reglas. No se trata de eso, porque si tú haces eso, vas a crear conflicto y choque. Y yo te estoy diciendo que es un proceso que lleva tiempo, entonces toda tu familia no va a entender qué está pasando contigo. Y hay algunos que ok, lo van a aceptar, pero también hay otros que se pueden rebelar. Entonces, tampoco se trata de negociar, porque negociar es como decir échame la mano, y no, tampoco es así, porque el hogar es de todos y todos estamos viviendo aquí, todos tenemos asuntos que resolver y todos tomamos decisiones y todos tenemos consecuencias de nuestras decisiones. Se trata de estipular, se trata de, número 1, educar de manera diferente. Tú decides, sin imponer nada. Y al principio da miedo, porque los condicionamientos, o sea, nos educaron a nosotros con esos condicionamientos, con esta estructura de a tal hora tal, a tal hora tal. Bueno, tal vez no. Y eso le va a dar a la gente de tu familia y a ti mismo. Tal vez hasta puedas desarrollar más tu responsabilidad, comenzar a asumir las consecuencias, crearlo siempre con amor, crearlo con afecto, crearlo con apoyo, crearlo con comprensión, no exigirles, comprender que lleva tiempo incluso para ti misma, crearlo con inspiración, siéndolo desde yo mismo. Por ejemplo, si yo a mis hijos, imagínate que yo les voy a hablar que voy a trabajar, y si yo se los hablo con un pesar, o sea, si yo les digo, tengo que trabajar, tengo que ayudarle a tu padre, tengo que apoyar, fíjate que ahorita la situación está tremenda y no tengo de otra, o sea, tengo que ayudar, y si tú lo comunicas desde ese lugar, pues entonces tus hijos van creyendo que el trabajo es un pesar, o que el trabajo es una carga, y no es así. El trabajo
De hecho, yo creo que tal vez tú me vas a entender, tú que eres una mujer que trabaja y que vives todo lo del hogar y tienes una familia o pareja o etcétera, tú me vas a entender, el trabajo, o sea, te ayuda a sentirte útil, valiosa, importante, a sentirte poderosa. De hecho, para muchas mujeres el trabajo es el área en donde más se siente poderosa. Entonces, es compartirles a tus hijos. Voy a trabajar porque es parte de mi vida. No es mi vida y el trabajo. El trabajo es parte de mi vida. Y voy a trabajar porque eso es lo que me llena a mí, porque yo requiero hacerme cargo de mí y de mi felicidad y de mi plenitud. Y cuando tú se lo compartes desde ese lugar a tus hijos comienzan a introyectar. Incluso tu pareja comienza a introyectar. Claro, es que es lo que le ayuda a ella a sentirse mejor. Entonces siempre crearlo con inspiración, con conocimiento, extiéndeles esta información. O cada vez que escuches algún condicionamiento de tu familia como las mujeres no deben trabajar, cuestiona. Ah, sí, ¿y quién dijo? ¿O en qué libro se lee eso? ¿O cuál es el autor? ¿O cuáles son sus bases? ¿Y te funciona eso? ¿Te funciona en tu vida de pareja? O sea, cuestiona, aprende a cuestionar. Piérdele el miedo a ser rechazada, piérdele el miedo a no encajar, piérdele el miedo a que no te amen. Siempre te van a amar. Entonces, y crearlo desde el amor. Esa es la manera en cómo tú puedes llevar esto a tu casa. Si tú pudieras estipular eso en tu casa, ¿cuáles son los beneficios que tú pudieras tener? Número 1 y el más importante, poder realizarte en todas las áreas importantes en tu vida, vivir en plenitud, aprender a tener literal estas 4 bolitas, aprender a manejarlas. Podríamos alcanzar puestos más altos, que los sueldos sean más justos y pudiéramos también comenzar a perpetuar otro tipo de condicionamientos funcionales para nuestros hijos. Imagínate cómo sería para tu hija que ella pueda salir a trabajar sin ningún tipo de culpa, o que ella es libre de decidir si se casa o no se casa, o tiene hijos o no los tiene. Y tú perfectamente puedes entender que aunque decidan, los vas a amar y vas a amar a tu hija. Entonces, imagínate, les puedes dar eso a la gente de tu vida. Poder empezar a educarlos en libertad y poder empezar a educarlos en que cada uno es responsable de su propia realización personal. El logro de la igualdad de género requiere la participación de todos. No es responsabilidad solamente del hombre, tampoco solamente de la mujer. Requiere un trabajo en equipo. Hombres, mujeres, niños y niñas. La igualdad de género es la responsabilidad de todos. Entonces, me encantaría que esta información te esté sirviendo de algo. Si tú tienes dudas, si tú tienes preguntas, adelante. Yo te puedo apoyar y justo abre el espacio para preguntas, para dudas, para poder apoyarte. Muchas gracias, Pau. La verdad es que es bastante interesante este tema que nos comentas. Ya tenemos algunos comentarios en el chat, pero si ustedes tienen alguna pregunta, lo pueden poner por favor en la sección de preguntas y respuestas. Igual vamos a ir leyendo los mensajes que nos están poniendo. Hubo un mensaje que nos dice Nayeli de la Rosa. Hay una película que se llama Las sufragistas que habla de ese movimiento en Londres. Muy recomendable. Muchas gracias, Naye. Tenemos otro comentario, dice, en México, en el sector de seguros, el campo de ajuste es mayoritariamente de hombres. Empezamos a cambiar este tema. Perfecto. Y tenemos más comentarios. Aquí tenemos una pregunta, Pau. Dice, ¿la vida espiritual es necesaria en tus esferas, en nuestras esferas? La vida espiritual es parte de nosotros. No sé si recuerdas que yo te dije que tú estás en el centro. Alrededor tenemos estas esferas, pero parte de ti hay 4 importantes aspectos que no están en el exterior. Normalmente la vocación, la salud, la familia y la vida social está afuera, pero adentro hay 4 aspectos importantes que requerimos tener también en concordancia. ¿Cuáles son? Número 1, activar tu motricidad, hacer algo de ejercicio, de movilidad, caminar, bailar, lo que sea que trate de movilidad. Número 2, activar tu racional, leer libros, aprender cosas nuevas. Eso apoya mucho a soltar los condicionamientos. Entonces, activar tu racional, aprender nuevos procesos cognitivos. El número 3 es el potencial instintivo. ¿Qué significa esto?
comer bien, dormir bien, cuidarte. Hay veces que nos confundimos y que pensamos que una persona está enojado, pero tal vez no está enojado, tal vez solo está de malas porque no ha comido. Y entonces el potencial incentivo ayuda a que si tú comes bien, comes suficiente, duermes bien, entonces es más fácil manejar tus emociones. Y el último potencial es el potencial emocional, que tú aprendas a darle un lugar a las emociones que tienes. El espiritual está dentro del emocional. El espiritual está en que si tú aprendes a sacar tus emociones y aprendes a canalizarlas, entonces tú, lo que te integra a ti, va a estar mucho más fuerte para poder entonces tener estas 4 esferas en plenitud. Perfecto, muchas gracias, Pau. Tenemos más preguntas. Recuerden que todas las dudas, preguntas, es únicamente en preguntas y respuestas para llevar un mejor control. Y tenemos una pregunta bastante interesante. ¿Cómo trabajar la resistencia de muchas mujeres, sobre todo en la empresa, que están logrando este empoderamiento? ¿Qué recomiendas? O sea, que las mismas mujeres, como la competencia, ¿te refieres? Me gustaría que fuera un poquito más Exacto. clara. Sí, en esta Como parte la de la competencia y no sana. Claro, sí, es justo lo que yo te estaba platicando. No se trata de imponerlo y no se trata de negociar, se trata de comenzar a estipularlo con amor, con ejemplo. Fíjate, hay una parte anterior en donde yo te doy 7 herramientas con las cuales lo puedes empezar a estipular, que es afecto, apoyo, comprensión, conocimiento, inspiración, placer y reconocimiento. Todos los seres humanos siempre estamos pidiendo alguna de estas 7 fuentes. Entonces, si tú pudieras lograr identificar qué es lo que me pide mi compañera, por ejemplo, si tengo a alguien que seguido me tira malos comentarios o me evidencia cuando me equivoco, entonces preguntarte, ¿qué es lo que está pidiendo? Tal vez está pidiendo reconocimiento. Entonces, comenzar a reconocerla por los éxitos que ella tiene. Comenzar a reconocerla por lo buena que ella es en ciertos aspectos de la empresa. O tal vez comenzar, ¿qué me está pidiendo? Y comenzar a dárselo. Cuando comienzas a leer lo que la otra persona está pidiendo y la verdad, cuando se empieza a sentir amado, entonces es cuando abres un espacio en donde ya no hay competencia. Cuando el otro se siente juzgado por ti, entonces ahí es cuando inevitablemente el otro se defiende. Es lo que yo te decía de las reacciones. Lo que yo te recomendaría es, si tienes a alguien que sientes que te está envidiando, que tira comentarios negativos, pregúntate, ¿qué me está pidiendo? ¿Cómo la apoyo? Y dáselo. Eso sería. Gracias, Pau. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres que solamente tienen vida familiar y salud? ¿Ahí viene la frustración? Totalmente. Sí. Fíjate bien, estas 4 esferas requerimos tenerlas en concordancia. Si hay una que no está, que está 100% abandonada, es cuando esa esfera le empieza a afectar a la otra, y le afecta a la otra, y le afecta a la otra, hasta que cuando estas 4 esferas se caen por total, o sea que sí, cuando las 4 esferas se caen, es lo que se conoce como una depresión. Entonces, efectivamente, nosotras, todos los seres humanos, no solo nosotras, todos los seres humanos requerimos hacer algo para que estas 4 esferas haya algo. O sea, yo no te voy a decir que salgas mucho con tus amigas, pero que esa esfera en lo social comiences a trabajarla de alguna u otra manera. Definitivamente, si hay una esfera que no está trabajada, en algún momento sientes como que algo le falta a tu vida, o en algún momento te cuestionas si estás feliz con lo que tienes, o como que lo que tienes sientes como que no es suficiente. Entonces sí es importante tener estas 4 esferas trabajándolas. Bien. Siguiente pregunta. Tengo hijos adolescentes y siento que he sido muy firme en su educación. Confieso que me da miedo educarlos con libertad. ¿Cómo ir educando en libertad sin que nos pierdan el respeto? Bien. Sí, es solamente hacerlos cargo de su consecuencia, sin enojo. Fíjate bien. El tema de los hijos es un tema bastante amplio que tal vez más adelante podríamos hablar en otra conferencia, porque es un tema muy amplio. Lo que los hijos siempre hacen es
reaccionar a lo que sienten de sus padres. La rebeldía, por ejemplo, es solamente una reacción de que tal vez no se sienten amados o se sienten juzgados por sus padres. Ojo, no es que los padres los rechacemos literalmente, pero justo mira, si tú tienes miedo y tú creas y tú educas a tus hijos con miedo, entonces ellos perciben ese miedo pero ellos no saben a qué tienes miedo. O sea, no saben si tienes miedo a que ellos pudieran interpretar como que no confía en mí, o sea, me ve menos, piensa que yo no puedo, o piensa que yo estoy mal, o piensa que mi mamá piensa que lo que yo decido no está bien. Entonces imagínate, ellos lo único que hacen es reaccionar con rebeldía. Siempre, cuando se trata de educar a tus hijos, siempre, el miedo jamás, o sea, no es un buen aliado. Siempre hazlo sentir que los amas. Yo te amo. O sea, decidas lo que decidas, yo te voy a amar. Hagas lo que hagas, yo siempre te voy a amar. Pero esta actitud que estás teniendo no es funcional. No es funcional para mí. Y en esta jerarquía, yo soy la que tiene un puesto más alto que tú. Entonces, siempre dejarlos en claro. Te amo mucho. No es una actitud funcional. Tú decides, pero tú te haces cargo de la consecuencia que tenga. Cuando ellos empiezan a sentir tu amor, empiezan a reaccionar de manera diferente. Bien, tenemos otras 3 últimas preguntas porque de hecho ya estamos en tiempo, pero la verdad es que son bastante interesantes. Primera, ¿cómo se logra que el hombre deje de competir con una mujer? A nosotros no nos interesa competir con ellos, pero ellos lo sienten así. Fíjate, es justo lo que yo te decía, son condicionamientos que la misma sociedad, o sea, la cultura en la que vivimos es un condicionamiento. Ojo, yo te pido que número 1, no los culpemos a ellos, o sea, ellos no son los culpables, lo único que están haciendo ellos es seguir los condicionamientos que a ellos les enseñaron. Imagínate que ese hombre tiene un papá muy machista, que el papá le dice, si una mujer te gana, te dejo de amar. O si tu mujer manda más que tú, pues ya no eres no eres suficiente para mí. Entonces, o sea, me gustaría dejar en claro que los hombres lo único que hacen es seguir condicionamientos que también nos han sido impuestos. ¿Cómo soltar la competencia? Eso es muy fácil, solo no compitiendo. O sea, tal vez ellos lo sienten así, pero si él lo siente así y tú no tienes ese rollo, el problema es de él. Punto. Y tú no puedes hacer nada, porque el tema es de él, él necesita resolverlo. Pero si a ti algo de lo que él hace o dice te afecta, en el sentido que te pega o me lastima, ahí es donde requieres mirar por qué te lastimó, en dónde te pegó, qué te hirió, de lo que dijo o de lo que hizo, cómo te hizo sentir. Y tú resolverlo contigo misma. Pero si tú no tienes rollo y tú no compites y de él es el tema, él requiere resolverlo. Bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos romper con las ideas de nuestros padres para que puedan entender que aparte de ser mamá, también podemos divertirnos con responsabilidad? Esta es una pregunta que me la hacen muy seguido y justamente yo les pongo un ejemplo. Fíjate, respecto a tu familia, si tú vas y solamente comunicas todo lo que acabas de escuchar, tal vez lo entiendan, tal vez no. Ponles espejos, hazles preguntas que ellos se queden pensando. Yo te pido que no trates de imponer nada, o sea, no le digas, fíjate mamá, que aprendí que tenemos esferas y entonces yo necesito tener esta esfera de la vida social porque es importante. Ojo, manejarla con responsabilidad, o sea, manejar la vida social con responsabilidad. Pero ponerle espejos a tus padres. Por ejemplo, si tu mamá, normalmente un condicionamiento es, o sea, una mujer que se respeta tiene una hora de llegada a su casa. Y sobre todo si es madre. Y entonces, por ejemplo, tú podrías preguntarle a tu madre, oye, ma, ¿y a ti nunca te dieron ganas de salir y divertirte? Oye, ma, ¿y tú sentías que tenías amigos? ¿Y te sentías bien con eso? ¿O sentiste como que te hizo falta? Oye, ma, ¿y si tú pudieras volver a vivir esa época, saldrías un poco más? O sea, ponerles preguntas. Y yo te voy a decir, al principio te van a responder no para nada, pero vas a dejar una semillita plantada en ellos, en donde tus padres
al igual que yo te lo pedí a ti, van a empezar a cuestionarse a sí mismos. Y tal vez les podrás preguntar, oye, Ma, ¿y eso que me estás pidiendo, tú crees que todavía es vigente? Es que, ¿sabes, Ma? Yo creo que si yo no estoy bien, pues entonces toda la frustración que sienta, pues inevitablemente la voy a pasar a mis hijos. Entonces, eso es lo que yo creo, Ma. Tal vez pensamos diferente. Ponerles espejos y comunicárselo siempre con amor. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué bibliografía recomiendas para consolidar el empoderamiento en un puesto directivo? Uf, hay muchos. En un puesto directivo. Pues fíjate, justo ahorita, bueno, no sé, ahorita es lo que tal vez te ayuda, pero ahorita es justo lo que yo traigo y lo que yo estoy leyendo. Yo no sé si tú sabías, pero una de las empresas que más está consolidando con esta crisis es Uber. Y la directora de Uber es directora mexicana que apenas la pusieron en este enero, tomó la dirección de Uber. Ella sin saber que se iba a venir todo esto del COVID-19, ella sin saber que se iba a venir esta crisis. Y ella, desde enero a la fecha, ha sido la directora que es de las empresas que más se está posicionando en este momento. Yo en este momento te recomendaría justamente una entrevista que le acaban de hacer a esta directora en la última edición de la revista Fortune. Entonces, búscala. Es una entrevista que le acaban de hacer. Yo en este momento la recomiendo mucho porque es una mujer que, en mi opinión, sin saber con este tema de la crisis, lo está resolviendo de la mejor manera y está siendo un ejemplo de inspiración brutal para muchos directores de empresas. Gracias. Tenemos una última pregunta. Estamos leyendo todos sus comentarios. Si quieren compartir los comentarios con los más de 300 asistentes que están ahorita, lo pueden poner en el chat y enviar a todos los panelistas y participantes, por favor. Y bueno, la última pregunta que tenemos es, además de ser consciente del cambio de mentalidad y de nuestros condicionamientos, ¿qué acciones específicas podemos hacer para generar cambios a favor de la diversidad de género en el campo laboral, en puestos de liderazgo y tomas de decisiones? Pues, por ejemplo, número uno, yo pensaría que atreverte a tomar más responsabilidades, atreverte a postularte. Cuando se trate de cualquier situación que no esté en tu área, atreverte a postularte, atreverte a exponerte, atreverte, es lo que yo pensaría. Yo te voy a decir, en este campo, justo en el que ustedes trabajan, efectivamente, estoy clara que los puestos directivos y los puestos de más grande poder los están teniendo los hombres, pero las mujeres que se atreven llegan muy lejos, porque esto no es un tema feminista, pero la realidad es que las mujeres somos multitask, o sea, las mujeres podemos hacer miles de cosas al mismo tiempo. Los hombres son muy buenos en otras cosas, los hombres tienen otras cualidades, pero por ejemplo, hay muchos puestos en donde tú pudieras ser muy buena y lo único que quieres hacer es atreverte, postularte, levantar la mano siempre que puedas, a todo lo que puedas, decir yo expongo, yo me aviento, yo doy la presentación, yo hago, o sea, atreverte, es lo que yo pensaría. Perfecto. Bien, no tenemos más preguntas en la sección de preguntas y respuestas, entonces, si quieres, continuamos con Fernanda. Igual si tienen alguna otra duda ahorita podemos continuar, no se preocupen, pero vamos con Fer para que justamente nos pueda como platicar un poquito cómo se organizó esta sesión y demás. Si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Fer, te escuchamos, por favor. Estoy aquí, la tecnología a veces no ayuda, pero creo que ya está la cámara. Perfecto. Muchas gracias. Realmente agradecer a Pao por todas estas luces, por ayudarnos a cuestionarnos lo que vivimos todos los días y realmente ver las cosas con una óptica distinta, un poco más de perspectiva para poder realmente cambiar nuestros paradigmas. Entonces, muchas gracias por eso. Gracias también a todas las personas que participaban en organizar este webinar. Esto incluye a los socios fundadores de MUISA, Suma, Somus y Swiss Re, y por supuesto la participación de Marsh, que nos apoyó con toda la coordinación. Entonces, bueno, creo que todavía había varias preguntas también en el chat, entonces igual si
Si tienen disponibilidad, Pao, creo que a lo mejor podríamos quedarnos más tiempo para poder contestar a las personas que están todavía en el webinar. Perfecto. Bien, entonces continuamos con nuestras preguntas. Igual los comentarios, si quieren ponerlos en general en la parte del chat y los vamos a ir leyendo en la medida de lo posible. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando encontramos personas que solo atienden la esfera de vocación y profesión? No, te perdí un poquito la pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando? Cuando encontramos personas que solo atienden la parte de profesional. ¿Ok? Lo que ocurre, de repente, en algún momento de su vida, si solamente atiendes la parte de vocación y profesión, en algún momento no le encuentran sentido a la vida. Es como, por ejemplo, pues casos muy sonados de personas que tienen muchísimo éxito, pero si no tienen relaciones auténticas y no tienen con alguien con quien compartirlo, entonces son personas que terminan quitándose la vida. O sea, ejemplos te puedo dar muchísimos de personas que profesionalmente son muy exitosos, pero si al final no cuidas las otras áreas de tu vida, en algún momento le pierdes el sentido a la vida. Y ocurre que sientes que no perteneces. Y eso es uno de los dolores más fuertes de cualquier ser humano, porque tenemos miedo a dejar de pertenecer, dejar que nos amen, temas más profundos. Perfecto. Bien, tenemos un pequeño comercial, por así decirlo. Si ustedes están interesados en saber este tipo de temas, si se van a dar más webinars y demás, pueden seguir las redes sociales de Muisa en LinkedIn. También los pueden encontrar en Facebook y Twitter como Muisa, Mujeres por la Igualdad en el Sector Asegurador. Ojo, no nada más es que las mujeres le podamos dar like o podamos seguir la página. La idea es que vayamos sumando esfuerzos entre hombres y mujeres en construir esta comunidad. Entonces, igual ustedes, hombres que escucharon esta conferencia, pueden igual darle like, suscribirse, etcétera, para que justamente empecemos a generar este cambio tanto con hombres y con mujeres. Y bueno, tenemos otra pregunta. Denme un segundo. Bueno, más que nada es un comentario. Nos dicen, gracias por tan interesante exposición del tema de equidad de género. Necesitamos hombres y mujeres empoderados con libertad, juicio y responsabilidad. Bien. Tenemos otra. Es un poquito larga, pero lo voy a leer para que te pueda dar contexto, Pau. Dice, hace décadas los roles masculinos y femeninos con respecto de su papel en el hogar estaban muy marcados. El varón se encargaba del sustento y la mujer del cuidado del hogar. Cuando empiezan problemas económicos, obligan a que ambos salgan del hogar a conseguir el sustento. Esto tiene una consecuencia, principalmente sobre la educación de los hijos. En la actualidad vemos el deterioro de la educación de los que en su momento fueron niños y ahora muchos están desubicados. Bien, si observamos que la razón de esta situación fue principalmente una cuestión económica, pero ahora seguimos sin resolver el tema, ¿es posible que los problemas de realización de las mujeres y los hombres no se deban sacrificar sin descuidar el cuidado de los hijos? Totalmente. De hecho, cuando hay sacrificio, hay dolor. Y cuando hay dolor, entonces no podemos hablar de una realización personal. Justo la parte donde yo te digo que ambos, hombres y mujeres, requerimos trabajar por nuestra propia realización profesional, me refiero a esto, a comenzar a enseñarles a nuestros hijos que no es que me sacrifico por ti, es comenzar a hacerla, a educar que no me sacrifico, es parte de mi vida, me encanta, me siento útil, me siento tal, y comenzar, porque justo el tema, yo pensaría que lo central del problema es que los niños introyectan que se sacrificaron por ellos, o que los niños introyectan que está mal que mamá salga a trabajar. Si desde pequeños los niños comienzan a mirar con la mayor naturalidad que mamá sale a trabajar, puede ser que porque estamos viviendo una situación económica fuerte y mamá requiere salir a trabajar, o puede ser simplemente por realización profesional. Pero si el niño es educado a mirar con la mayor naturalidad que mamá sale a trabajar y que todo está perfecto, el niño no va a crecer con el problema de que lo hicieron por ellos, o de que se sacrificaron los dos, o de que fue un problema familiar.
O sea, todo depende de dónde viene, o sea, cómo se los comunicas a ellos. Y en la medida en la que tú lo comuniques con, es lo que yo hago, a mí me encanta, entonces tus hijos van a aprender que de eso se trata la vida, de hacer lo que más les gusta, y van a ser mejores en lo que hagan. Gracias. Otra pregunta. Hemos estado leyendo en las noticias que la violencia intrafamiliar ha incrementado por el confinamiento. ¿Hay alguna recomendación para estas familias? Totalmente. Gracias por tu pregunta. La valoro muchísimo porque justo hoy en la tarde también estaba leyendo al respecto y efectivamente yo estoy clara que la desigualdad de género pues también tiene como, ha llegado hasta la violencia de género y efectivamente ahora con el confinamiento en el hogar ha crecido. Yo les pediría a todas las mujeres que están en casa y que la violencia aumentó por todas las situaciones, por la presión, por el miedo, por la depresión, por la tristeza, diferentes emociones que puedan surgir en este momento, tanto de hombres como mujeres, todo eso está ya en violencia. Yo solamente les pediría a todas las mujeres que están viendo eso, que en cualquier momento que puedan llamar al 911, es una línea que está especializada, en este momento la abrieron para apoyar a este tipo de mujeres y que de cualquier manera busquen apoyo, o sea, con alguien, que lo hagan saber y que busquen apoyo. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Pao. Ya no tenemos más preguntas. Solamente agradecerles a todos ustedes por su asistencia, por sus comentarios, por nutrir esta sesión, por poner sus dudas también. Tenemos otra pregunta. Denme un segundo. Dice, mi negocio son las ventas. ¿Cómo intercalar el tiempo de convivencia familiar con alguna llamada con clientes sin que se enfade nadie? Es justo como yo te platicaba, anunciarles, este va a ser mi tiempo de trabajo, es lo que más amo, me encanta hacer esto y entonces yo requiero que de tal hora a tal hora, antes les ayudo, lo que requieran de mí, pero de tal hora a tal hora, en este momento no pueden contar conmigo, con todo el amor del mundo, o sea, sin gritos y sin tal, porque entonces si no, lo que generas es un choque, una reacción, se enojan y hasta más, ¿no? Hasta más te están tocando la puerta. Entonces, buscar tu mecanismos y la manera de decírselo, o si en algún, o tómate un día completito para hacerlo, y entonces, a lo mejor una parte de tu hogar, no sé si tengas alguna parte de tu hogar en donde puedas encerrarte y entonces puedas manejarlo, pero yo sí te diría, te recomendaría es comunicándoselo con todo el amor del mundo y darte un espacio para hacerlo, explicándoles qué es lo que a ti te hace sentir realizada y plena. Muchas gracias, Pao. Bien, pues muchas gracias a todos por asistir el día de hoy, por sus comentarios. De verdad es bastante interesante empezar a leerlos y que están haciendo la diferencia. Y justamente es empezar a hacer la diferencia en este tiempo de crisis, tanto en nuestra actitud como en nuestros pensamientos y empezar a contagiar esto. Obviamente de una manera, como dice Pao, con amor, lo más amoroso posible y obviamente también desde la empatía. Pao, muchas gracias por excelente conferencia, tenemos muy buenos comentarios. Si quieres, ahorita nos quedamos a leerlos cada uno para que podamos entender un poquito todo esto, de qué manera lo vieron, de qué perspectiva. Fer, muchas gracias por acompañarnos y bueno, a nombre de Marsh y de Muisa, pues estamos en contacto, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde, cuídense mucho y un abrazo para todos. Gracias.